Buenas tardes, mi nombre es Ernesto Collazo. Estamos en un capítulo más de Soy Guerrero con un compañero y amigo que nos va a contar su historia. Muchas gracias, Ernesto. Su servidor, Pepe Rangel, por supuesto, gran amigo de mi querido Ernesto de hace ya varios años, varias experiencias. Y pues muy contento el día de hoy. La verdad es que se siente un poquito raro porque no estoy tan acostumbrado como que en este proyecto que comenzamos a armar. Decíamos, Pepe, tú vas a llevar el asunto y demás. Entonces, pero bueno, aquí estamos, Ernesto. Muchas gracias. Ok. Bueno, tengo varias preguntas que le vamos a hacer a Pepe para que nos platique, lo conozcamos y aparte, como les digo, es un guerrero, igual como yo fui un guerrero, él es un guerrero completamente. O sea, y las preguntas van a ir estipuladas, no se las voy a decir, o no las voy a contar, vaya, pero yo te preguntaría, Pepe, ¿cómo fue tu niñez y tu juventud? Parte de lo que vamos a platicar el día de hoy, y aprovechando ahorita que voy a platicar un poco del tema de mi niñez, es hablar de esta historia. La historia de vida es hablar de adicciones, básicamente, y de no tener ganas de vivir, y de estar viviendo en depresión y demás. Entonces todo eso, que lo vivimos yo creo que a diario muchas personas, de repente es penoso platicarlo, a veces es difícil, pero creo que es importante compartir, no tanto por el hecho de hablar desde el egoísmo y decir, fíjate que soy bien fregón porque salí de esto, no, sino más bien por compartir justamente lo que aparentemente no me debería haber pasado, o que mucha gente piensa que no me pasó. Y todo eso nace en la niñez, como ahorita tal cual me preguntas. Pues la verdad es que pues una niñez relativamente normal o común, como todos los chamacos. Yo nací en la Ciudad de México. Viví en la Ciudad de México realmente muy poquito. Estuvimos en Irapuato, estuvimos en el Estado de México, algo de tiempo en Estados Unidos, en Torreón, en Querétaro, Zacatecas, León, algo de Chihuahua. O sea, he estado como en varias partes, ¿no? Y todo esto pues iba ligado de alguna u otra manera a la historia. Entonces, una niñez, insisto, como normal, en el sentido en que nunca, normal y privilegiada, en un sentido material, porque nunca me faltó que comer, nunca me faltó hogar, nunca me faltó nada material. La verdad es que todo lo tenía, a lo mejor no con muchos lujos, ni mucho menos, pero sí tenía lo suficiente. Entonces digamos que como niñez normal, hijo de mi papá, que está en paz descanse. Mi papá nacido en Puebla, mi mamá en Chihuahua. Vivimos en la Ciudad de México. Nazco en la Ciudad de México porque a mi papá lo mandan a trabajar a la Ciudad de México. Entonces van los dos a vivir allá y pues me toca nacer a mí en la Ciudad de México. Tengo una hermana menor que ahora vive en Querétaro junto con mi madre. Y bueno, insisto, relativamente normal la niñez. Vivíamos en la Ciudad de México, en el Estado de México, que es lo que más la mayor parte de la niñez abarcó. No vivíamos en algún fraccionamiento cerrado ni nada, pero donde vivíamos teníamos ese privilegio que hoy muchos chamacos no tienen, ¿no? Poder jugar en la calle. Sí tenía mis amigos ahí de la cuadra. Entonces la verdad es que sí recuerdo la niñez con gusto, pero también con algunas carencias. ¿Y en tu niñez o tu profesión o tus estudios, cómo lo fuiste llevando? Tanto en México, en Puebla, en Torreón o en Chihuahua que viste, ¿dónde lo estudiaste? La primaria, la kinder estuve en Irapuato, en la primaria estuve prácticamente todo el tiempo en el Estado de México. Y allá es cuando creo yo empiezan las primeras carencias. Como te decía, mi tema de carencias no era un asunto material, pero mi papá trabajaba en la Comisión Federal de Electricidad y era un trabajo demandante. Y viviendo allá, nosotros en el Estado de México, mi papá trabajaba en la Ciudad de México. Entonces,
pues era prácticamente no verlo durante todo el día. Mi mamá era la que se hacía cargo de la casa, entonces nosotros pues estábamos prácticamente viviendo con mi mamá. Entonces por parte de mi papá no tenía yo como mucho acercamiento, mi papá era como la figura de autoridad, mi papá en su momento, por parte de su vida, él tuvo muchas carencias económicas, muchas carencias emocionales, entonces pues él se le quedó como muy clavada esta parte de ser el proveedor, pero hubo otra parte como que empezó a descuidar, ¿no? Que era la relación con sus hijos, y pues sí, era el clásico papá que de repente llegaba y recibía el reporte tal vez de mi mamá de que pues, no nos habíamos portado bien o alguna cosa de estas, y pues mi papá llegaba como a poner orden, ¿no? Entonces no era muy cercana la relación con mi papá. Con mi mamá sí, pero con mi mamá pues justamente teníamos esta parte de que ella estaba todo el tiempo, entonces pues a veces era como nuestra mejor amiga y a veces pues la peor enemiga, como suele suceder con los papás, porque pues era la que estaba realmente todo el tiempo, ¿no? Pero justamente de niño es cuando yo empiezo con el gusto por el fútbol, básicamente por jugar en la calle, y el primer golpe emocional duro creo es cuando estando en quinto de primaria, mi mamá siendo de Chihuahua, pues no le gustaba la Ciudad de México. Entonces le pide a mi papá que nos mudemos hacia otro lado, ¿no? Que si es posible, pues como más cerca de la tierra de mi mamá, que así fuera. Entonces, al lugar donde a mi papá le dieron el cambio fue a Torreón. Entonces, para sexto de primaria ya estaba estudiando en Torreón. Y ahí fue, híjole, yo creo que en sexto y primero de primaria fue la etapa más, sin duda alguna, la etapa más complicada de mi niñez y pasando ya como un poco a la adolescencia, porque se presentaron problemas que antes no existían. Básicamente mucho más problemas entre mis papás. Mi papá, cuando vivíamos en la Ciudad de México o en el Estado de México, no viajaba mucho, pero ahora en Torreón él prácticamente todas las semanas estaba fuera de casa, y mi mamá estaba más cerca de su tierra, pero no estaba como con sus amigas, el círculo que ya tal vez había hecho en la Ciudad de México. Entonces fue muy complicado para todos. Mi hermana también dejó a sus amigas, entonces para todos fue bien difícil. Empezaron a haber problemas entre mis papás, muchos pleitos, pues de adultos, de pareja, y eso nos lastimaba de verlo a mi hermana y a mí. Pero lo que yo creo que más nos lastimaba a mi carnala y a mí era que a lo mejor antes, mientras vivíamos en la Ciudad de México, tal vez también tenían sus peleas, pero nosotros no lo veíamos porque pues básicamente nos la pasábamos en la escuela y en la calle jugando con nuestros amigos. Ahora, como llegamos a vivir a Torreón, a unos departamentos, pues no teníamos convivencia con amigos. Estábamos todo el tiempo, entonces nos dábamos cuenta de todo, y pues eso fue muy complicado, ¿no? Entonces mencionas que los problemas se dieron con el cambio de residencia de México a Torreón. ¿Qué problemas te marcaron a ti desde tu infancia, con tu mamá, con tu hermano y hasta con tu papá? Sí, o sea, sí, lo que mencionas es así, el cambio, el primer gran cambio y yo creo que el primer gran dolor es justamente cuando nos vamos a Torreón y empiezo, bueno, los dos, mi hermana, y creo que para los cuatro fue terrible. Pero hablando como de niños, mi hermana y yo nos empezamos a dar cuenta de todos estos problemas que, insisto, a lo mejor existían antes, pero que no los veíamos, ¿no? Y que ahora era muy común. Entonces, era un problema para mi papá, porque de repente él de estar en una oficina, que a él le encantaba estar en una oficina, de repente tenía que viajar todos los días. Mi mamá, que tenía ya como su circulito y demás, pues ahora estaba encerrada todo el día en unos departamentos que pues, estaba bien gacho y tal, entonces pues, también se le complicaba. Empezó a tener ahí una onda ahí de como una alergia y demás en la piel, entonces también cuestiones de salud le empezaron a complicar a mi mamá, unas manchas rojas ahí horribles que le salían y que le dolían, ¿no? Mi hermana, de tener a sus mejores amigas en la Ciudad de México, se hizo de repente muy ermitaña, no salía y nos juntamos mucho, pero también de repente como que ya ella se empezó a meter más en su mundo. Y en mi caso, como yo siempre me agarraba el fútbol, entonces aunque fuera en el pasillito, ahí me salía yo a veces a jugar. Ahora, eso es el primer año que llegamos a Torreón. Después nos cambiamos de los departamentos a vivir a una casa y otra vez vuelve a reacomodarse todo y ya empiezo yo a tener
un distanciamiento con mi familia. Cuando en un inicio estaban todos los problemas, pero éramos como muy cercanos, justamente porque no teníamos mucho con quien convivir. Cuando estábamos juntos, pues éramos mucho más cercanos, ¿no? Cuando nos vamos ya a vivir a una casa, entonces empiezo a salir con los vecinos, me empiezan a invitar a salir a jugar. Mi hermana también, pero pues como que en algún momento no enganchó tal vez mucho mi hermana con los chamacos de ahí y se queda mucho más tiempo en la casa. Mi papá sigue viajando, pero mi mamá ya empieza también como que a tener su círculo, otro círculo de amigos. Donde yo encuentro mi refugio es en la calle, justamente, y no para estar vagando, no para estar drogándome o fumando, ¿no? Yo salía todos los días después de hacer tarea y tal, a jugar fútbol. Entonces empiezo a encontrar ahí mi primer salida. Y es cuando empiezo a distanciarme de mi mamá y de mi papá, porque los problemas entre ellos seguían muy, muy fuertes, ¿no? Entonces es ahí como el segundo gran cambio. Primero el cambio a la Ciudad de México, y luego este segundo, cuando yo empiezo a encontrar refugio en la calle, tal cual con mis amigos. Y ahora que dices refugio, tú la encontraste, no sé si una salvación o sentiste bien con el fútbol. ¿Y lo practicabas de lunes a domingo? Prácticamente. O sea, mi vida era en la escuela donde iba, ahí jugaba fútbol. En la calle jugaba fútbol. Era empezar a estar con mis amigos. Te hablo de esto ya a lo mejor teniendo 13, 14 años, donde más estaba metido como en el fútbol. En aquel momento pues no había tantas academias de fútbol como hay hoy en día. La academia era la calle y había 2, 3 escuelas de fútbol. Entonces para mí eso era la vida. Y luego pues ya empiezo a los 14 años con tener novia. Entonces empiezo a ser como otro refugio. Empiezo a separarme más todavía de la familia. Y entre los 15, 16 años, no, entre 16 y 17 años, que mi círculo de amigos se empieza a ampliar, porque jugábamos los de esta colonia con los de la otra y tal, es cuando empiezo a conocer pues también el alcohol, el cigarro, esa persona que se acerca en algún momento para ofrecerte algo, no de una manera tal vez vaya, no fue que llegara y me tómate esto, no, sino es alguien que pues, fumaba y de repente si quieres, no, o uno empezaba con curiosidad. Entonces la verdad es que ahí empecé a conocer, tomar algo de cerveza, fumar, ahí empecé. Entonces mi vida a los 16, 17 años no era nada cercana a lo que yo hoy busco a través de la academia que sea para los jóvenes. Empecé a vivir cosas que creo que no debía vivir a una edad tan temprana. Y a tus 16, como tú dices, ¿qué momentos o qué ideas o qué viste feo para ti? Ya dijiste que el alcohol, tabaco, pero ¿qué viste más feo a esa edad? Hay un momento que recuerdo que se me quedó, que lo tengo grabado. En ese no acercamiento ya con mi papá, por ejemplo, ya no solamente eran tal vez no platicar, ya era incluso estar muy distanciados y hasta ser grosero de mi parte. Yo sentía mucha ausencia de mi papá. Entonces recuerdo que en algún momento él se dio cuenta, yo creo. Bueno, no lo creo, estoy seguro porque me lo dijo años después. Entonces nos invita un amigo y a mí, a 2 amigos y a mí, a que vayamos al estadio del Santos, en aquel momento el Estadio Corona, el chiquito, a ver un partido de Pumas contra Santos. Y yo le dije, ok, vamos. Pero así muy cortante. Vamos, comprar los boletos, estando ahí, haz de cuenta que están mis amigos acá y de este lado mi papá. Entonces mi papá decía, oigan muchachos, ¿quieren unas papas? ¿Quieren? Sí, papas, sí, refresco, lo que sea. Y todo el tiempo yo platicaba con mis amigos y a mi papá no lo pelaba. Se acaba el partido y en la salida pues estaban todos los puestos de las playeras y tal. Nosotros nos habíamos ido en el carro de mi papá y de repente vemos a lo lejos una camioneta donde iban otros vecinos con una camioneta pick-up. Entonces iban en la parte de atrás y nos gritan, ¿no? Así de, hey, ahí no me decían Pepe, me decían José Juan, y el Trocho, vénganse, vámonos para acá, vénganse con nosotros.
Y la verdad es que inicialmente yo dije, no, pues venimos con mi papá. De hecho, mis camaradas me dijeron, venimos con tu papá, güey. Pero yo en ese momento, lo que pasaba por mi mente era, le voy a hacer sentir a mi papá lo que él me ha hecho sentir todo este tiempo. La ausencia, y que de repente te sientas abandonado, ¿no? Entonces volteo primero con mi papá así como, de hecho nos estaba comprando algo, y nada más volteo con mi papá y le dije, ¿sabes qué? Ya me voy, ya nos vamos. Y nos fuimos. Nos subimos a la camioneta, y mientras íbamos de camino de regreso a casa, tengo que 16, 17 años, yo pensé inicialmente que iba a sentir como un alivio o una sensación así de, toma, cabrón, para que veas lo que se siente. Y lejos de eso, sentí horrible, porque dije, no, o sea, no sentí alivio, sentí culpa, me sentía el peor hijo del mundo, y eso me hizo enojarme todavía más con él y ahora conmigo, de decir, pues es que no valemos madre. Y entonces en ese momento empecé a enojarme conmigo, y empecé a enojarme, creo que con la vida también, ¿no? Entonces es un momento que recuerdo clave para mí en empezar en estos temas de depresión y entrar más a las adicciones. Mencionaste que era un enojo tuyo y te empezaste a refugiar en el vicio, en el fútbol o con tus amigos. A esa edad, todavía en el vicio no tanto, ¿No? Cuando vivíamos en Torreón no. Lo empecé a conocer, sí, ya a los 17 años, yo ya andaba en los antros con una cartilla que habíamos falseado y cosas así para poder entrar. Ya bebía, ya hacía un chorro de cosas. Que hoy volteo cuando veo a los jóvenes de edad que yo tenía en aquel momento y digo, yo no quiero definitivamente que ellos vivan eso. No tenía quien se acercara conmigo, nadie se acercó conmigo para decirme algo, oye, por acá no, por acá sí. En aquel momento yo echaba culpas y decía, ¿por qué nadie se acercaba conmigo? No le importo a nadie. Es más, yo decía, al contrario, soy libre, puedo hacer lo que se me dé mi regalada gana. Después de muchos años entendí que mis jefes estaban librando sus propias batallas, pero en aquel momento pues estaba como libertino y hacía lo que quería. Mi mamá, resulta que ya con todos estos problemas que había, a los 17 años, que yo tenía 17 años, dice, ¿sabes qué? Ya no quiero vivir en Torreón. Vámonos otra vez de aquí. Le dan el cambio a mi papá a la Ciudad de México, pero mi mamá ya no quería regresar tampoco a la Ciudad de México, ni nosotros tampoco. A pesar de que habíamos dejado hace muchos años allá nuestros mejores amigos en aquel momento. Entonces nos vamos a vivir a Querétaro. El primer año en Querétaro no estudié en la universidad. Me metí a estudiar inglés durante un año. Al año que entro a la universidad, lo que decido es, dije, a ver, aquí nadie me conoce y voy a ser quien siento que realmente soy. Me voy a destapar. Con quien no me conociera demasiado introvertido y no era otra cosa más que miedo a mostrarme quién era. Entonces pues ahí empieza, en la universidad es otro cambio que empiezo a tener. Y la parte de extrovertido, o sea, ¿cómo te marcó a ti? Uh-huh. Y aparte yo creo que si algo que estudiaste, ahí lo desarrollaste más. La parte de ser extrovertido, siempre me agarré el fútbol. Mi vida ha estado marcada por el fútbol, amateur obviamente, y por las adicciones, creo que básicamente. Entonces, cuando estaba en la universidad, dije, bueno, voy a ser quien siento que soy. Entonces, cuando jugaba fútbol, que entrenábamos, me sentía libre y jugaba de lo que yo quería, y no me importaba si fallaba, sino me sentía libre simplemente de ser quien era. Y como siempre llevaba playera de las Chivas, porque en aquel momento era fanático y seguidor de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Hoy me siguen cayendo bien por ser puro mexicano, pero la verdad es que no le voy a ningún equipo. Un amigo o un compañero de equipo me empezó a decir Chiva, porque mi nombre, José Juan, siempre ha sido muy confuso. Nadie me decía José Juan, Juan José, José de Jesús, Juanjo. Entonces
cuando alguien llega y me dice, Chiva, dije, ay, que a toda madre ya no se van a equivocar con mi nombre. Entonces me empezaron a decir Chiva. Y ya después cuando me preguntaban, ¿cómo te llamas? José Juan, pero dime Chiva. Ya no me digan Chiva. Pero bueno, así era en aquel momento. Entonces cuando me empieza a decir Chiva, encuentro como un personaje. Decir, huevo, soy Chiva. Y me reconocen por el fútbol. Y empiezo a salir más. Y empiezo ahora sí. Yo estudiaba por la tarde en la universidad. Entonces empecé a tener amistades que creo que no eran del todo correctas. Ni ellos para mí, ni yo para ellos. Y empezamos a tomar, o sea, había momentos en que bebía durante clases, en pleno salón de clases, ahí teníamos, y ahí, a ver esa bolita de atrás, y sí se daban cuenta, pero bueno, eso hacíamos, y eso era como lo divertido, y era lo bonito para mí. ¿De dónde sale lo extrovertido? Justamente de esos momentos, del fútbol y del alcohol, porque cuando empezaba a tomar, pues me convertía en alguien que yo quería ser. Y esa parte extrovertida, o sea, tú lo llevaste a qué querer ser. Si te dijiste que era fútbol amateur, querías ser profesional, futbolista profesional. Sí, pero... O lo que estabas estudiando. Fíjate que lo he compartido varias veces en la academia, y es que siempre les digo lo mismo, es, si tú quieres ser futbolista profesional, busca las oportunidades, ve a las visorías que tengas que ir, toca puertas, muérete con esa idea de hasta donde tope. Porque yo no lo hice. Yo fui, y mucho tiempo después me di cuenta, yo fui muy cobarde. Yo no fui a buscar esas oportunidades. Yo estaba esperando a que alguien viniera y me dijera, vente a ser jugador profesional, y así no funciona. Mucho tiempo yo decía que yo no había conseguido ser futbolista profesional porque no tenía el apoyo de mis papás. Pero ¿cómo te va a apoyar un papá al que no o una mamá al que no le cuentas tus planes? Si tú no le dices, quiero ser futbolista profesional, ayúdame, quiero estar en este torneo, quiero ir a visorías, no se van a dar cuenta. Los papás te ayudan o tratamos de ayudar en lo que nos damos cuenta y en lo que nos pueden platicar. Entonces, pues ahí me di mi primer tope, ¿no? Sí quería ser futbolista profesional. Hicieron una dinámica en el último cuatrimestre de la carrera, donde en una hojita, todos decían nuestro nombre y teníamos que escribir en un renglón cómo veíamos a ese compañero 5 años después. Yo pensé que me iban a escribir 2 cosas. Bueno, una, segurito. Tomando en algún lado, no trabajando. Porque así me veía yo. Yo no me veía trabajando en ningún lado porque me sentía un completo inútil. Y lo único que yo veía en mi vida era verme bebiendo y tal vez jugando por ahí fútbol. Cuando me entregan la hojita de todo lo que me habían escrito mis compañeros, la gran mayoría decía futbolista profesional, en la selección, en no sé qué. Y alguien por ahí que yo creo que no sabía ni quién era, así, pues va a estar trabajando en una oficina. Y dije, ni yo me la creo, pero nadie ponía nada malo y tú podías ahí escribir lo que quisieras. O nadie decía, pues nada más tomando. No, nadie me veía así, pero yo sí me veía así. Entonces desde ahí ya tenía una percepción de mí mismo totalmente negativa, aunque hacia afuera yo dijera, está toda madre, y soy bien chido, y todos se llevan conmigo, y soy la estrellita del equipo, y o sea, alguien que no era, en realidad. Y la parte de tu familia, o sea, ¿llegaste a ir a torneos en la escuela? O sea, ¿y te apoyaban tus papás? Sí, ya la parte de mi familia creo que ya estaba rota por completo. Cuando hablo rota por completo no quiere decir que no hablaba con ellos, quiere decir que ellos ya no sabían nada de mí. Yo llegué a un momento en que me aproveché de ellos terriblemente, no en que les sacara miles de pesos ni nada de eso, sino que simplemente me di cuenta que los empezaba nada más a utilizar, a vivir en su casa, a pedir dinero para salir. Y mis papás creo que tenían una carga tan grande de culpa que lo que hacían era eso, ¿no? O sea, como para que ellos de alguna manera decir, puta cabrón, la cagué mucho tiempo, no estuvimos presentes, estuve en muchos problemas.
y trataban tal vez de compensarlo. Y eso en lugar yo de que de repente dijera, voy a comprender más a mis papás, voy a acercarme para ver qué les sucede. No sé si consciente o inconscientemente, la neta no logro identificarlo. Decía, ok, yo me voy a hacer mis asuntos y bye. En la universidad conozco a quien hoy es mi esposa, a Norma. Yo estudié en un sistema cuatrimestral. Es el primer año tronco común. Al final, en el tercer cuatrimestre, recuerdo que estaba con un buen amigo, Oscar, y veo a quien hoy es mi mujer, y la veo y me dice, ya va en mi salón. Le dije, no manches, sí. Le dije, bueno, se va a escuchar bien mendigo tóxico y acosador y la chingada. No. Bueno, sí, también. Puede ser. Porque la vi y le dije, estás viendo a mi futura esposa. Yo no sabía ni cómo era mi mujer, ni si estaba loca, neurótica, buena onda, nada. Dije si estaba, nunca dije que está. Pregunta. Cuando la conocí me di cuenta que no, entonces por eso decidí seguir por ahí, ¿verdad, cabrón? Pero esa vez le dije, ella va a ser mi mujer. Estamos en tronco común y no la vi como 2 meses después, ya que nos fuimos de vacaciones y regresamos ya a la carrera. Coincidimos en el mismo salón, porque los dos estudiamos mercadotecnia. Y para no hacerte el cuento largo, la vi y dije, sí, va a ser mi esposa. No sé cómo, porque cuando ella me vio fue así como de, ¿y tú qué? Teníamos algunas amigas en común, entonces pues por ahí me empecé a meter. Estuve durante 1 año atrás, así. Hasta que por fin dijo, pues órale, va. Y de ahí para el Real, pues hemos estado juntos todo este tiempo, ¿no? O sea, terminamos de estudiar la universidad, vivimos todavía en Querétaro, todo esto es en Querétaro, fuimos novios ahí, luego ella se cambió para León y demás. Pero ahí también entra una faceta mía, ya como pareja también, que cuando estaba con ella, encontraba yo mucha paz, la verdad. Y encontraba como no al José Juan, yo encontraba al Pepe, por eso yo creo que me quedé con Pepe, aunque Pepe me empezó a decir mucho tiempo después, que se sentía a gusto, que podía ser, que no bebía en ese momento y que podía estar cómodo con ella. Sin embargo, si yo a ella la veía de 8 a 10 de la noche, a las 10 de la noche, si era viernes, ¿a dónde me iba? Pues con mis camaradas y me ponía hasta la madre. Mi mujer difícilmente me veía borracho. Entonces, me di cuenta que ella también sufrió esta parte de conocer a medias a su pareja, porque ella veía la parte chida. Ya cuando nos casamos, pues ya vio todo el show y pues me empieza a valer madre, ¿verdad? ¿Y en qué momento, no sé, decides ya sea casarte o igual si vivías en Querétaro moverte a León? Los dos vivíamos en Querétaro, terminamos la universidad, cada quien empezó a trabajar en algún lado. Mi mujer viene primero a León, viene para trabajar con Cemex. Coincide que algunos meses después sale una oportunidad para mí en Gamesa, justamente. Y me dicen que la vacante o es en San Luis Potosí o es en León. Y dije, ok, pues donde sea. Cuando me dicen es en León, yo tenía muchas dudas. Yo trabajaba en ese momento en Costco, vendía membresías. Inicié vendiendo membresías casa por casa y luego llevaba mi modulito a las empresas y ahí vendía membresías y a veces estaba ahí en la oficina. Entonces ganaba muy poquito, era como no era realmente mi primer trabajo, pero era como ir haciendo mis pininos. Y cuando me dicen, vas a entrar a Gamesa, dije, empieza la primera gran responsabilidad. Es en otra ciudad, vas a entrar a las 6:30 de la mañana, no tienes hora de salida, de lunes a sábado, tal vez de repente algún domingo. Entonces yo decía, no sé si voy a poder con eso, porque yo traía mi idea de ser un completo inútil. Entonces dije, puta, yo no sé a quién están así de seguro, güey, que me quieres contar. Seguro, al chile, porque mira, déjame te digo, la neta, sí te vemos potencial. Y entonces fue así, bueno, yo no respondo chipote con sangre, es bajo tu total que así me vine a León. Estoy viviendo así acá un tiempo. Mi mujer tiene que regresar a vivir a Querétaro, o decide regresar a vivir a Querétaro a raíz de un accidente que tiene un tío de ella, que en paz descanse, y a raíz justamente de ese accidente y su papá. Entonces decide regresar a vivir a Querétaro. Yo vivo acá.
solo, inicialmente, después con un amigo. Te estoy hablando de eso, fue a los 23 años. Yo desde los 20 años comencé a vivir solo, ya en un departamento y tal. Y cuando vine acá, desde los 20 años hasta el día de hoy vivo solo. Entonces, pues empecé a vivir así, ¿no? Era nuestra relación como a distancia, pues, pero era relativamente cercana porque cada fin de semana estaba y tal. Pero bueno, ahí empezó a crecer esa relación y algunos años después, pues decidimos casarnos e insisto, ya cuando nos casamos, pues es otro momento que empieza a valer gorro, ¿no? Y como dices que en qué momento empezó a valer gorro, ¿ella se dio cuenta de tus adicciones? Sí, yo cuando tomaba no era mala copa. De hecho, creo que hoy varios días mi mujer puede extrañar que yo beba, porque era mucho más divertido, bromeaba tal vez mucho más, porque justamente lo que me hacía a mí la bebida era relajarme en muchos sentidos y hacer muchas veces cosas que sobrio no me atrevía a hacer, que hoy ya las hago. Entonces eso me relajaba mucho. Entonces mi mujer, pues como que eso no lo veía mal. Cuando nos casamos y que nos venimos a vivir aquí a León, mi rutina empezó a ser de lunes, martes, miércoles, trabajar normal. Y luego ya por la noche, pues ya llegar con mi 8 de cerveza. Si era ya un viernes, pues no era nada más la cerveza, ya era una botellita de algo. Y yo me la pasaba solo, fumando. Ahí entonces podía darme 3, 4 de la mañana, fumando, pisteando. Solo, viendo tele o lo que fuera, o escuchando música, pero solo, porque pues otra vez me vine a un lugar donde no tenía muchos amigos, o no tenía amigos realmente muy cercanos, tú ya te habías ido a otro lado y demás, entonces pues estaba solo. Mi mujer no bebía, bebe muy poco, pero en aquel momento no bebía ni fumaba, entonces pues como que no se quedaba conmigo a beber, pero como yo no daba lata, pues era así como, pues órale, ¿no? Pero no se daba cuenta ella del infierno realmente que estaba pasando en mi interior. ¿Y hasta cuándo se dio cuenta de ese infierno que comentas interior que tú tenías? Pues yo creo que cuando empiezo a tomar ya de manera desmedida también en algunas fiestas donde a lo mejor ya no podía bailar porque ya no me interesaba y mi mujer pues andaba por allá sola y así como que no sé, era demasiado ya lo que bebía, ¿no? Entonces, cuando nos casamos, nace mi primer hijo, nace José Eduardo, y ahí es cuando empieza, ahí ya te estoy hablando de que tenía ya como 5 o 6 años, en los que ya estaba metido en una depresión, porque sentía que estaba teniendo máscaras para todo el mundo, y todo el mundo me decía, yo te veo muy bien, oye, qué buena onda que encontraste este trabajo, creo que vas muy bien en el trabajo tal, tienes todo lo que cualquiera quisiera tener a tu edad, ya tienes una casa, tienes el carro, y yo decía, sí, güey, ¿por qué me siento tan mierda entonces? ¿Por qué me siento tan infeliz? Me casé con la mujer que yo quería casarme, amándola profundamente, ella a mí también, y luego entonces empiezo a sentir como esta decepción de mí mismo, decir, estoy seguro que no soy lo que ella pensaba que era, ahora que ya me ve con toda esta porquería. En algún momento, teniendo que nace mi hijo, al año, cuando mi hijo cumple 1 año, justamente cuando cumple 1 año mi hijo, ese día que cumple 1 año, en el trabajo que estaba en Gamesa, se cierra la región centro, y a todos los que estamos en esa región centro nos corren, nos liquidan. Entonces, ese día no me atreví a decirle a mi mujer que había perdido el trabajo, porque el sábado era la fiesta de mi hijo. Entonces iba como que guardando cositas, ¿no? Más todo lo que sentía de abandono anteriormente, que todo echaba culpas, es culpa de mi mamá, es culpa de mi papá, es culpa de la vida, es culpa del profe, es culpa de todo el mundo, menos mía. En algunas cosas, porque en otras sí, tú eres también una mierda y por eso te pasa todo lo que te pasa. Entonces tenía una guerra conmigo horrible. Nace mi hijo y empezó a decir,
puta madre, de salud creo que no estoy muy bien. Había subido en aquel entonces, pesaba como, no sé, llegué a pesar como hasta 118 kilos. Ahorita tengo 18 menos, que no es cosa menor, o sea, no es como que ahorita sea una varita de nardo. Pero en aquel momento me empezó a llamar la atención que mi hijo salía a correr con la pelota. Yo daba 3 pasos y ya no podía, y fumaba muchísimo. Y entonces ahí empezaron los primeros, ¿no? Como decir, ay, güero, ¿cuánto le iré a durar a mi hijo? Pero intentaba medio ir al gimnasio, pero no, o hacer algo de ejercicio, pero no era consistente. Nace mi hija, y ahí es cuando ya todas estas primeras llamadas de atención me dijeron, ya no es una llamada de atención, aquí está pasando algo, cuando nace mi hija. Cuando nace tu hija, ese parteaguas, creo que así lo veo, que te diste cuenta que ya. Uh-huh. ¿Y qué fue realmente? 3 semanas antes de que naciera mi hija, regresa con Dios mi abuelo materno. Y él fue, fíjate que aunque no lo veía demasiado tiempo, él fue una persona como muy importante para mí. Lo recuerdo con mucho cariño y eso como que me impactó. Pero luego, a la semana que yo andaba como sensible con la partida de mi abuelo, un amigo de los que éramos del Escuadrón Suicida en su momento, que pisteábamos y que hacíamos y deshacíamos y las amanecidas y días y días y días, me manda un mensaje y me dice, oye, ¿qué crees? Ya no fumo, no, ya no bebo. No mames. Sí, ya no tomo. Me dije, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿O por qué? Ya no puedes, ya te vas a morir de cirrosis. O sea, ¿qué traes? Y me dice, no, fíjate que fui a un lugar y de ahí sí se me quitó. ¿Pero cómo que fuiste a un lugar? Sí, fui a un retiro. Desde el momento en que me dijo el retiro, dije, no, este ya me va a hablar de religión. Porque estaba también muy enojado con Dios. Le dije, olvídalo. Dije, si vas a hablar de religión, me dijo, no. Si es un retiro espiritual, sí, pero no tiene nada que ver con una religión. Es algo que si tú quieres, puedes ir. Y si tú le quieres, si tu Dios, si es que quieres creer en algo, es la luz del foco, porque es la que te ilumina, bueno, pues de ahí agárrate. Y si no, si tu Dios eres tú, pues agárrate tú. Y si no crees en nada, no es en nada. Dije, ok. Dije, no, pues chido por ti. Dije, va, ahí quedó la plática. Nace mi hija un 11 de septiembre. Y cuando nace mi hija, a la semana, tuvo que estar hospitalizada 11 días en terapia intensiva en Querétaro porque se puso grave. Una bacteria entró. Yo estaba acá en León. Cuando voy a visitarla me doy cuenta y mi suegra me dice, oye, yo no veo bien a Renata. La llevamos al doctor y el doctor, desde que la vio y vio sus análisis, dijo, al hospital. Entra, de repente mi hija entra a terapia intensiva, nosotros no entendíamos nada y estaba conectada de donde te imaginas. Por todos lados donde podía tener conectado algo, ahí tenía algo mi hija. Tenía un casco, además, y tenía un antifaz. Chiquitita, así, chiquitita. Nos llamó mucho la atención que un día, mientras la estaban revisando, los bebés pues, orinan y cagan y lo que quieras. Ya a mi hija, en lugar de salir, le salió sangre en lugar de salir lo que tenía que salir. Entonces, pues ahí estuvo todavía más grave, ¿no? Ese día nos dijeron, pues ahora sí, ya hicimos lo que nosotros teníamos que hacer. Pues ya no queda otra más que recen. Cuando voy con el doctor, le digo, a ver, hábleme claro. Usted me dice que está muy grave. Muy grave es, ¿qué? ¿Se va a alivianar o se va a alivianar? Y fue así de, no creo. Entonces ese día, cuando estaba en terapia intensiva, yo me acerco con mi hija, así tapadita y todo, ¿no? Y le pongo mi dedo, mi hija me agarra, y cuando me toma, mientras me está tomando de la mano y me aprieta,
ahí entendí que pues que debía yo hacer algún cambio, porque decía, como alguien tan pequeñito, sin saber la mierda tal vez de persona que en ese momento yo me sentía, me puede agarrar con tanta fuerza y lo único que sabe es que soy su papá. Y mientras ella me agarra, ella estando conectada por todos lados, débil, sin poder ver, diciendo que ya casi que se despidiera, ella era mucho más fuerte en ese momento que yo. Entonces verla así, aquí la podía tomar. Y que me agarra con esa intensidad, pues fue impactante para mí. Finalmente mi hija se queda, porque la vida le favoreció. Muchas veces dicen, porque Dios quiso que se quedara. Y yo honestamente no creo que en esas cosas intervenga Dios. Yo no creo que Dios diga, tú sí te quedas, tú no te quedas, tú eres buena onda. Yo creo que la vida a veces es así, pasa. Y gente que no se debería ir se va. Y gente que tal vez por muchas cosas que ha hecho debería tener otra situación, la tiene. A mi hija le tocó quedarse. Mientras yo estoy jurando y perjurando, porque hice mi cambalache con Dios y le dije, oye, si me dejas a mi hija, dejo de beber. Y me di cuenta que tenía el gran problema. Mi hija se queda. Y lo primero que hago cuando me dicen, tu hija está fuera de peligro, ¿qué crees que es lo que hago? Ponerme hasta la madre para celebrar. Al mes recae mi hija y vuelvo a hacer el mismo cambalache en octubre. Oye, no, ahora sí, déjamela. Se queda otra vez, vuelvo a pistear. Llega diciembre, un tercer susto. Hago el mismo cambalache. Y no solamente vuelvo a pistear, sino que me paso todo diciembre por las posadas y tal. No solamente ese día, sino todo diciembre haciendo un desmadre con el alcohol. Llega Año Nuevo, y en Año Nuevo mi mujer me dice, yo para ese entonces ya decía, yo no veo mi vida sin alcohol. Perdón, y antes de Año Nuevo me reúno con un amigo, con Memo Sandoval, un buen amigo de un trabajo que tuve, una persona muy espiritual que se dedica hoy a ayudar a gente y demás, y dice, y yo llorando con Memo, así como estoy ahorita contigo, pero bebiendo una cerveza. Le digo a Memo, lo que pasa es que Memo, yo no me veo vivo a los 40 años. Hoy tengo 43. Yo no me veo vivo a los 40 años. A mis hijos no les voy a servir y no voy a estar vivo a los 40 años, lo sé. Yo no me veo sin esto, una cerveza y sin un cigarro. Y es lo que me va a matar. Cuando llega el Año Nuevo, mi mujer, dentro de los propósitos y la fregada, se acerca conmigo y me dice, oye, ella no me decía nunca, ya deja de beber, ya me tienes hasta la madre, ¿no? Me dijo, oye, ¿por qué no dejas de beber un año para que te desintoxiques? Le dije, va. Le dije, nada más que la neta creo que ahorita sí ya no puedo solo. Voy a hacer lo que muchas veces escuché en Gamesa. Voy a ir a jurar. No sabía yo qué fregados era jurar. Vamos del 2 de enero, obviamente el Año Nuevo no, pues porque era la fiesta, como chingos iba a empezar el Año Nuevo, no, pues no valía. Entonces voy un 2 de enero, que era domingo aparte, y cuando llego ahí a la iglesia, a firmar el mentado papelito, tramposo, mi mujer me dijo un año, en el papelito, cuando yo salgo del papelito, le digo, mira, ya está, 6 meses. ¿Por qué 6 meses? Le dije, pues es que la señorita que está allá adentro me dijo que poco a poco, que fuera 6 meses. Cuando la neta lo que había sucedido adentro es que me dice la señora, le dije, oiga, ¿y esto qué onda o qué? Usted póngale lo que quiera. 6 meses. 6 meses. Entonces yo en lugar de salir y decirle a mi mujer, 6 meses, pues para irme, o sea, asumirme responsable. No, ni madres. No, es que allá adentro, haz de cuenta, si Dante me dijo que 6 meses y poco a poquito. Y entonces lo que me di cuenta ahí es que era un 2 de enero y yo no había yo entré a jurar
que en 6 meses, un 2 de junio, me iba a poner otra vez hasta la madre. Eso era lo que pasaba por mi mente. No era así como decir, voy a dejar de beber 6 meses. No, en 6 meses me voy a poner una que, ay, Dios mío, ya la deseo. Como era domingo, vivíamos en Querétaro, estábamos en Querétaro, veníamos de camino para León, ya para regresar a casa, y en el camino me doy cuenta de eso y digo, no, esto no está bien, necesito ayuda. Me acordé de aquel amigo que me dijo, dejé de beber, y él habló de un grupo de cuarto y quinto paso. Escribo en Google, cuarto y quinto paso, veo pura mugrero y medio, porque me enfoqué en lo negativo, cuando había muchos mensajes ahí o muchas publicaciones que decían me salvó la vida, tal, yo veía lo negativo, pero dije, mira, estoy tan mal que creo que a lo mejor eso que dicen que hacen en el cuarto y quinto paso, que te van a arrastrar, que te van a hacer, que hoy yo te puedo decir que no es cierto, tal vez es lo que me merezco. Y llegando a León, lo que hice fue hablar a esas páginas, me encontré un grupo que fue el que me hizo sentido. Y pues ahí empecé como a recuperar. Y creo que ahí conociste a tu amigo Cirilo que me presentaste, ¿no? Lo conozco, Cirilo llega un año después. Un año después. ¿Y cómo te ayudó él? Pues más bien se dio... ¿O cómo se ayudaron mutuamente? Exactamente. Eso es lo que sucede ya dentro de un grupo de cuarto y quinto paso. Porque cuando yo me doy cuenta y digo, voy a ir al grupo de cuarto y quinto paso, para ir a este retiro del que me hablaba mi camarada, tienes que vivir una serie de pláticas durante la semana y luego ya el fin de semana vas al retiro. Yo a mi mujer le dije, ¿sabes qué? Voy a ir a un retiro el fin de semana. Retiro, pues si no te paras, o sea, no te sabes ni el Padre Nuestro, cabrón, ¿cómo que vas a ir a un retiro? ¿Eh? ¿De qué o qué? Voy a ir a un retiro. Mi mujer como que dijo, ok, ve a donde quieras, sí, chido. Nada más que ahí en ese lugar me dijeron, oye, nada más que pues, avísales a tus papás porque no vas a tener celular, no vas a tener nada por si te buscan. Entonces ya les aviso, oigan, no voy a estar el fin de semana porque me voy a ir a un retiro. O sea, mi mamá también como que sospechaba así de qué onda. Cuando vas a estas pláticas, voy a respetar el tema del anonimato de grupos de cuarto y quinto paso y de grupos de alcohólicos anónimos y demás. Pero sí quiero compartir esto porque creo que es importante. Es la primera impresión que tuve cuando me acerqué al grupo. Insisto, por vergüenza yo no le decía a nadie más que iba a un retiro, iba a ir a unas pláticas de preparación. Me dan el domicilio, voy. Y cuando llego al lugar, lo primero que veo es una mantotota así enorme, que veo el logotipo, el símbolo AA. Y en ese momento dije, puta güey, ¿a dónde vine a caer? O sea, ¿qué pedo? No quería entrar, o sea, algo me decía, no entres. Era mi ego, pero otra parte me decía, güey, no mames, tú sabes que perteneces a ese lugar. Entro y pues para estas juntas de preparación lo que escuchas pues son básicamente testimonios de toda la gente que ya ha pasado por eso. Entonces conforme yo iba escuchando decía, no madre, puta, tengo que ir a esto. No quiero, pero tengo que ir. Pero como te lo comparten, haz de cuenta, cuando te están compartiendo, si alguien ha sufrido de violencia física, pues no va a llegar y a lo mejor y te va a decir, oye, ¿qué crees? Pues me pegaron, ¿no? Y ya. No, pues te lo voy a explicar, me pegó y me hizo, o sea, con coraje o con dolor. Y así es como lo expresan en las pláticas. Entonces eso a mí me atemorizaba. Llega el día que me dicen, oye, no, pues ya nos vamos el viernes. Le digo a mi mujer, oye, pues me llevas y no sé qué, y mis hijos, y ahí vamos en camino. Y mientras iba manejando, le digo a mi mujer, oye, dicen que regreso el domingo. Si tú el domingo, a tal hora, a las 5 de la tarde, si tú ves que el domingo llego y me ves todo madreado así, háblale a la policía, por favor, porque quién sabe qué me vayan a hacer estos cabrones. Pues yo voy manejando y mi mujer voltea así de, ok, sigo manejando y pues yo seguía con mi mente loca acá.
Y le digo, oye, si el domingo sí llego a esa hora, pero por alguna extraña situación tú ves gente rara o ves como que yo vengo muy callado o algo así, háblale a la policía porque algo me hicieron. Entonces ya voltea a mi mujer y dice, bueno, pues ¿a dónde vas? Oye, si estás yendo, si crees que vas a ir y te van a ir a madrear, exactamente. ¿La asustaba? La asustaba y así estaba yo. O sea, el temor no era realmente que me fueran a hacer algo, sino lo que yo iba a vivir, porque lo único que sí me dijeron ahí, al lugar donde vas te vas a ir a enfrentar al peor demonio al que nunca te has enfrentado. Y ese demonio pues era yo. Voy a este lugar y un 9 de enero renazco, ¿no? 9 de enero dejo las adicciones, dejo el alcohol, la depresión, después el tabaco fue 2 años después, pero ahí fue cuando cumplí 10 años en que viví en total obscuridad interna, porque para hacia afuera, para muchos tenía la vida perfecta, 2 hijos, muy buen trabajo, ya que volví a encontrar trabajo, una casa, viajando, tal. Salía a compartir con mis camaradas, nos podíamos echar, lo que mucha gente no veía es que a lo mejor tú y yo ahorita estábamos tomando cerveza o estábamos tomando unos tragos, 1 de la mañana, tú me dices, ay, nos vemos, Pepe, y yo me voy, y yo seguía, solo, bebiendo y bebiendo. Mucha gente tiene la idea de que el alcohólico es solamente el que está en la calle, orinado, todo mugroso, y no. Hay mucha gente que simple y sencillamente, a través de las diferentes máscaras, vive con un sufrimiento y dolor constante y no se atreve a destapar ese dolor, ¿no? Entonces, cuando yo voy y vivo esto, y que regresan las ganas de vivir, porque en algún momento, parte de lo que me hizo ir es que en alguna de mis últimas borracheras, amaneciendo, o sea, 4 de la mañana, terminaba y decía, ay, ojalá mañana no amanezca. Despertaba y ya mis reacciones, las últimas ocasiones era, de verdad, en cuanto despertaba y abría los ojos, volteaba y yo decía, neta, güey. O sea, sigo aquí, ¿cómo por qué? Y me culpaba todavía más porque mis hijos me adoraban, bueno, me adoran. Entonces decía que, no, o sea, casi yo les decía, no me quieran, o sea, no valgo madre, no me quieran, aléjense. Y empezaba a tener ciertas actitudes casi como para hacer que se alejaran un poquito, porque diciendo, al cabo, no me agarren cariño porque me voy a morir pronto, entonces no me quieran. Y así empecé a hacer con varios, me alejaba de mis amigos, me alejaba de muchas cosas. Total, que ya cuando voy a este lugar y retomo mi vida, pues empiezo a retomar sueños también. ¿Y qué sueños te imaginabas o pensabas o los querías hacer? Pues honestamente, primero como que había una parte de mí que no se permitía soñar o que había guardado los sueños. Entonces para mí el solo hecho ya de estar vivo y de tener ganas de vivir, para mí era como estar viviendo un sueño. Porque tenía por lo menos 10 años de no sentirme pleno, tenía 10 años de no sentirme feliz, de no dormir tranquilo, de tener una esperanza para el día de mañana, de querer hacer cosas. Entonces eso para mí ya era estar viviendo un sueño. Conforme fue pasando el tiempo y empecé a dejar el tabaco, el alcohol lo dejé luego el tabaco, se fue alejando mucha gente también, todas esas personas que eran para la borrachera, pero nada más. Y mi círculo se redujo drásticamente y también provocado por mí, ¿no? Porque para muchos cuando era el divertido, era pues este güey ya no sale a la fiesta, o cuando salimos, pues ya no es como era antes, ya no, ya no es el desmadre que antes hacía, entonces pues ya me dejaron de invitar a un chorro de helados.
pero yo era tranquilo, yo me sentía tranquilo y feliz. Antes yo no podía bailar si no estaba bebido. Hoy mucha gente que sabe que voy a fiestas, me la paso bailando todo el tiempo. Y para muchos amigos de muchos años que hoy me ven bailar, recuerdo que en alguna de las primeras fiestas donde hacía eso y que estaban amigos que hace mucho tiempo no veía, ellos le decían a su esposa, está pedo. Y dicen, no, ya no bebo. Pero si tú no eras así, no, es que realmente hoy me estoy permitiendo ser quien realmente soy sin necesidad de algo para poder hacerlo. Entonces eso para mí ya era estar viviendo un sueño. Después dije, bueno, ya a los 30 y tantos años, pues no voy a ser futbolista profesional, pero sí que puedo estudiar para ser director técnico profesional. Y entonces me metí a estudiar la carrera para director técnico profesional. Mientras estoy estudiando la carrera de director técnico, nos piden hacer prácticas en alguna escuela de fútbol, justamente pues para todo lo que estábamos aprendiendo, llevarlo a cancha, nosotros lo pusiéramos en práctica. Estaba donde conocí a Pyme, estábamos en una escuela que se llama Atlas, y ahí hice mis prácticas, pero me empieza a surgir un gusanito. Yo veía, mi hijo iba a entrenar a otras escuelas, y ahí me empieza a surgir un gusanito, ¿no? Como un proyecto a futuro. Y ese famoso gusanito, ¿cómo le llamaste? De tu proyecto. Hoy se llama Academia Guerreros León. En aquel momento era poner una escuela, que no sabía yo cómo se iba a llamar. Y digo, ok, ¿y si pongo una escuela de fútbol? Pero decía, ¿por qué quiero poner una escuela de fútbol? Y encontré el mensaje. Parte de la responsabilidad que tiene un agrupado o un miembro, o creo yo que cualquier ser humano que encuentra de repente respuestas, es como transmitir este mensaje, ¿no? Y parte de lo que yo quería era, hay dos palabras que se me quedaron muy grabadas en estas agrupaciones, en el grupo Cuarto y Quinto Paso, el grupo Vive en Plenitud específicamente, que es amar y servir. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo puedo hacer que en una escuela de fútbol o un proyecto el que fuera no sea solamente fútbol, sino que aporte esta parte de amar y servir? Cuando se presenta lo de la escuela de fútbol, dije, ok, voy a abrir una escuela de fútbol, pero no solamente va a ser de fútbol. El fútbol va a ser el medio para que todos quienes lleguen, niños, papás, después entendí algo también ahí, niños, papás, profes, todos encuentren algo que no nada más sea cómo patear un balón, sino cómo tratar de vivir la vida de una manera útil y feliz, como que la vida es cabrona y es perra y te pone un chorro de pruebas, o a veces simplemente es así, por qué sí vale la pena intentarlo, por qué cuando si no tienes ganas de vivir puedes pedir ayuda y puedes encontrar algo, por qué la depresión, que es una desgraciada, pues la depresión como tal no tiene la culpa, sino más bien cómo encontrar salidas a esa depresión, en fin, algo más. Y es lo que hemos hecho en los últimos 6 años, desde que abrimos la academia. Empezó, al principio queríamos ser lo que todo mundo, ¿no? Agarrar un equipo profesional para que sea el pretexto y que llegaran chamacos y demás. Con el tiempo se fue modificando. Hoy tenemos una identidad propia como Academia Guerreros León. Y creo que si algo hemos hecho bien en la academia es que hemos podido aportar justamente eso, que sea algo más que fútbol. Por supuesto que nuestro interés es que salgan chamacos al profesionalismo, que logren sus sueños, es parte de lo que queremos, pero también que si alguien está pasando por un momento complicado y tiene ganas de no vivir, que encuentre ganas de vivir. Nos pasó... Hemos tenido muchos éxitos y fracasos en la academia. Uno de los fracasos es el equipo femenil, que no se ha podido consolidar como equipo. No tenemos hoy un equipo femenil. Pero casualmente, en el intento por crear este equipo femenil, creo que hemos tenido también nuestro mayor éxito, sin creo adjudicárnoslo a nosotros, pero sí nuestra mayor alegría tal vez, que es que 2 chamacas que en su momento estaban integrando el equipo femenil,
cuando compartíamos estos mensajes y les decía de mi alcoholismo y tal, y cómo de alguna u otra manera salí, etcétera, les llega el mensaje y se acercan conmigo y me dicen, profe, cada quien por su lado. En mi casa a veces no tengo que comer, tengo que trabajar, mis papás no se hablan, o en otro caso mi papá me pega, o en otro caso, jovencitas ya. Y que las dos se acercaran por separado y me dijeran, profe, yo como usted no tengo ganas de vivir. Puta madre. Cuando viene y te lo dice una chamaca, dices, ok, ¿qué hago? Y lo que hicimos fue pasar el mensaje. Y esta chamaca siempre les decía, no tienes que ir al mismo lugar que yo fui, ¿eh? Hay un chorro de cosas, hay terapias, hay psicólogos, hay un mundo de cosas. Digo, no, quiero ir. Hoy en día esas dos chamacas, gracias a Dios, no solamente están vivas, siguen jugando fútbol, son productivas, tienen una vida útil y feliz. Claro, al ser jóvenes están en ese proceso todavía de, como estuve yo, de echar desmadre y tal, y darse de topes, pero están vivas. Y están viviendo conscientes, y están haciendo tal vez algunas tonterías conscientes. Y están a otras cosas, o si hacen alguna tontería y dicen, ya la calabacía, y están tratando de resolver. Y creo que eso es un gran, eso es, yo creo que de las mayores, no la única, pero de las mayores alegrías que he tenido en la academia. ¿Y qué consejo le das a la gente o a tus alumnos? A veces escucho a los papás, a veces escucho a los papás decir a sus hijos, a sus hijas, no llores, aguántate. Y siempre le digo a los chamacos, llora cuando quieras llorar, ríe cuando quieras reír, enójate cuando te tengas que enojar, porque todo sirve. A veces nos enseñan, no con mala intención, pero a veces nos dicen, los hombres no lloran. O incluso ya las chamacas también, si eres una niña que llora, demuestras debilidad, no muestres debilidad. Y yo creo que mostrar tus emociones no es mostrar debilidad, eso te hace mostrar que eres un ser humano. Y entre más conozcas tus sensaciones y tus emociones, más tienes chance de poder lograr lo que quieres alcanzar y saber dónde poner límites cuando hay que poner límites. Entonces, lo que, más que un consejo, es decirles que se atrevan a vivir y que escuchen, que se acerquen a sus hijos, que los hijos se acerquen con sus papás. Hoy, después de todo este tiempo, parte de lo que me ayudó a encontrar la salida a mis adicciones fue entender que no había culpables. Entendí que había responsables. Y en esas responsabilidades, a mis papás, pues más bien les ofrecí disculpas, a quienes les tenía que ofrecer disculpas. Y mis papás no fueron responsables de nada de las estupideces que yo hice. Las hice, permití que cosas no chidas me pasaran y sucedió. Y hoy más bien les agradezco a mis papás todo el esfuerzo que hicieron. ¿La cagaron? Sí. ¿Se equivocaron? Sí. Pero no lo hicieron queriendo equivocarse. Y hoy me toca jugar a mí también ese rol. Entonces, a todos decirles es vivir. Es que si tienes un problema lo platiques. Es que si tienes un sueño, más que luchar, porque creo que la lucha es más, de hecho la palabra guerrero viene como de origen de guerra, no es entrar en una guerra, es más bien te vas a caer, sí, te van a madrear, sí, pero levántate, y aunque tú no lo creas, hay alguien alrededor que está interesado en ti. Mi misión con los chamacos que están ahí adentro, además de que quiero que sean futbolistas profesionales, a mí me gustaría que fueran todos, pero la estadística dice que que eso no va a suceder, es que justamente tengan una vida útil y feliz, que pueda aportar en las 4 horas que los veo a la semana,
un poquito, una semillita, podamos poner tal vez una semillita para que el día de mañana, si pierden la esperanza en algo, tengan también aquí a que venir y acercarse con cualquiera de nosotros, de los profes, para poder decir por aquí sí, por aquí no, ten cuidado con esto. Por eso creo que también mi tarea era hacerme del mejor equipo de profes, porque necesitaba tener a un Javier Pimentel, que es un jugador profesional y que les puede platicar de lo que es ser un jugador profesional y cómo se llega, a tener a alguien como tú que pasó por una situación de vida complicadísima y cómo es que hoy el día lo enfrenta, y tener la otra parte, por ejemplo, como es mi caso, yo no logré ser futbolista profesional, yo no te puedo platicar qué se siente ser futbolista profesional porque no lo sé, pero sí te puedo decir que si tú te quedas callado, que si no luchas por lo que quieres, que si le echas la culpa a tus papás, a tu entorno, a tu contexto, sí te puedo decir hacia qué camino te va a llevar. Sí te puedo decir que si tienes amigos que no son los adecuados, que te invitan solamente al vicio o que tú te dejas atrapar por eso, sí te puedo decir hacia dónde te va a llevar ese camino, que fue el que me llevó a mí, a la depresión, a la tristeza, bla, 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 bla. Eso es lo que nosotros como academia hoy en día tenemos como misión, tener extraordinarios profes, pero mucho mejores seres humanos que puedan transmitir su experiencia de vida hacia allá, las poquitas horas que los vemos. Y ya por último, ¿qué viene para Academia Guerrero? Pues hay muchos planes, o sea, entramos, ya estamos como en 1000 torneos y demás, pero ¿qué entras? Estamos en un torneo de reservas para los jóvenes más grandes, estamos en una nueva liga, la Superliga Pirma, que va justamente con estos valores que creemos como academia, y lo que queremos es seguir haciendo. Mi sueño con la academia ahora ya ha crecido, es ojalá algún día, y si alguien se anima que nos esté viendo y quiere apoyar este proyecto y quiere que contribuir con algo no solamente para el fútbol, sino para la vida de niños, jóvenes y, ¿por qué no, adultos que lo requieran? Tener un centro de formación donde no solamente ofrezcamos fútbol, sino tengamos más deportes, podamos ofrecer primaria, secundaria. Eso es lo que quisiera. Quisiera tener un área específica en un lugar muy grande para apoyar a gente que lo necesita y que quiera ser ayudada. Entonces, eso es no sé si eso es lo que venga, pero sí eso es lo que quisiera en un futuro. Te faltó mencionar el equipo de los jóvenes de academia. Los guerrerucos. Bueno, para ellos quiero que ganen otro partido y ya con eso me conformo. Ya, es más, con 3 triunfos en la temporada, ya. Con eso la armamos. Gracias por contarnos tu historia, cómo ha crecido Academia Guerreros, cómo ha sido la selección para ti, cómo resurgiste igual que uno, desde las cenizas también. Gracias, Ernesto. Sí, creo que cada quien tiene su propio, desde su vida, cada quien tiene su propio infierno. Y no minimicen su infierno porque crean que es más chiquito que el que está al lado. Todo es importante. Si a lo mejor a ti te duele hoy que te haya cortado tu novia y tú ves una historia de al lado que es que se quedó solo porque más bien la novia ya no está aquí en este plano, y tú dices, es que él está sufriendo más. Sí, pero esa es la vida de esa persona. Te tienes, sí, en algún momento, el proceso de recuperación sí es a veces egoísta porque es de uno. Si hay alguna necesidad, hay muchos grupos de autoayuda, hay muchas instituciones, hay profesionales. Nosotros como academia, a quien sea, no solamente a nuestros integrantes, si alguien necesita platicar, compartir, desahogarse, como Academia Guerreros y un servidor como responsable y que ha vivido toda esta parte de adicciones, que hoy no la cuento con orgullo, pero sí creo necesario compartirlo para que los que están allá, ojalá no pasen por lo mismo que yo, que se acerquen y que sepan que hay alguien que los puede escuchar. Muchas gracias. 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 Voy creciendo cada día una
canción.